Hola a todos. Hoy continuaremos con el curso y la parte que veremos a continuación será el método. Los métodos dividen la clase, bloque de funciones, en funciones más pequeñas que se pueden ejecutar en, en la llamada. Solo trabajarán con los datos que necesitan e ignoran cualquier dato redundante que puede existir en un determinado bloque de funciones. Los métodos pueden acceder y manipular las variables internas de la clase principal, pero también pueden usar variables propias a las que la clase principal no puede acceder, a menos que sean de salida la variable. Además, los métodos son una forma mucho más eficiente de ejecutar un programa, porque al dividir una función en varios métodos, el usuario evita ejecutar todo el POU cada vez. Ejecuta solo pequeñas porciones de código siempre que sea necesario llamarlas. Esto es una muy buena manera de evitar errores y corrupción de datos. Los métodos también tienen un nombre, lo que significa que estas porciones de código se pueden identificar por su propósito, en lugar de las variables que manipulan, mejorando así la lectura de código, comprensión y la solución de problemas. La abstracción juega un papel importante aquí. Si los programadores desean implementar el código, solo necesitan llamar al método. La solución de problemas también se convierte en más simple, entonces el programador no necesita buscar cada instancia del código, solo necesitan verificar el método correspondiente. A diferencia de la clase base, los métodos usan la memoria temporal del controlador. Los datos son volátiles, ya que las variables solo mantendrán sus valores mientras se ejecuta el método. Si se suponen valores que deben mantenerse entre ciclos de ejecución, entonces la variable debe almacenarse en la clase base o en algún otro lugar que retendrá los valores de un ciclo al otro, como la variable, la lista global de variables, o también se podría utilizar la variable var_ins. Por lo tanto, una declaración de método tiene la siguiente estructura: method, luego pondríamos el especificador de acceso, luego vendría a continuación el nombre del método y luego el tipo de la variable que retorna. No es obligatorio que un método deba devolver un valor. Es decir, esta parte de aquí no es obligatoria que siempre esté. En cambio, en la propiedad sí que es necesaria. Aquí he puesto un ejemplo de declaración de un método. Ponemos la palabra method, luego seguidamente el nombre que le queremos dar al método, dos puntos, y a continuación si queremos que devuelva algún tipo de variable. Aquí hemos declarado dentro del método una zona en su declaración de variables. Hemos declarado dos variables que son de entrada y luego también hemos declarado dos variables de salida, una real y otra que sería un string. He puesto a continuación los links que he encontrado de Codesys y de Beckhoff. Si queréis los abrimos un momento. Serían, aquí estaría explicado por parte de Codesys el objeto método, y en la documentación de Beckhoff nos encontraríamos explicado detalladamente el objeto método para la clase, para el bloque de funciones. Bien, continuamos. Ahora pasaríamos a ver el método, sus modificadores de acceso. Especificadores de acceso para los métodos. La declaración del método puede incluir un especificador de acceso opcional. Esto restringe el acceso al método. Tipos de modificadores de acceso para el método. Nos encontramos public, cualquiera puede llamar al método, no hay ningún tipo de restricción. Private, el método está disponible solo dentro de la POU, no se puede llamar desde fuera de la POU, son accesibles solo dentro de la clase. El acceso está restringido al bloque de funciones o al programa respectivamente. Protected,
solo su propia POU o las POU derivadas, herencia de ella, pueden acceder al método. La derivación se analiza a continuación. Son accesibles a través de la herencia. El acceso está restringido al programa o al bloque de función y sus derivados respectivamente. También nos encontramos el modificador de acceso internal. Solo se puede acceder al método desde el mismo espacio de nombres. Esto permite que los métodos estén disponibles solo dentro de una determinada biblioteca. Por ejemplo, el acceso está limitado al espacio de nombres, a la biblioteca. La configuración predeterminada, donde no se define ningún especificador de acceso, sería public. Es decir, si no ponemos nada, el modificador de acceso es public. Luego también nos encontramos un modificador de acceso que sería final. Se puede añadir acompañado con alguno de los anteriores. El método no puede ser sobrescrito por otro método. La sobrescritura de métodos se describe a continuación. No se permite sobrescribir en un derivado del bloque de funciones. Esto significa que no se puede sobrescribir, extender en una subclase posiblemente existente. Ahora veríamos el método la declaración de variables. He realizado una lista de los tipos de variables que se pueden declarar en un método. Nos podemos encontrar dentro de la zona de declaración de variables del método las local variables, var, input variables, var input, output variables, var output, input and output variables, var in and out y var in and out constant. No podemos, lo he tachado, no podemos declarar dentro del método variables varTemp, temporales. Sí que podemos declarar variables estáticas con varStat, external variables, varExternal, variables de instancia con varInst. A mí me gusta mucho declarar variables dentro del método que necesitemos que tengan memoria con varInst. Con esto conseguimos que están las variables declaradas lo más cerca posible dentro del método. Y remanent variables persistent y retain está tachado, aquí se me ha olvidado tacharlo, ya lo arreglaré en la documentación. Dentro del método no podemos declarar variables persistentes ni retain dentro de la zona de declaración del método. Tenemos superIDs para el acceso y sí que podemos declarar variables constantes dentro del método. Aquí he puesto a continuación un ejemplo de declaración de variables en un método, que sería el método, poner la palabra method, luego a continuación el nombre que le queremos dar al método y luego he ido declarando pues una variable de entrada, he vuelto a repetir en una otra variable de entradas, una variable de salidas, una variable de entradas y salidas, una variable de in and out constant, una variable var, la var1. No podemos declarar variables temporales, variables en varTemp. Podemos declarar variables ins. He puesto otra zona de variables stat, en el cual hemos declarado estas variables. Podemos declarar variables external y no se pueden declarar variables persistent ni retain dentro de la zona de declaración del método. Sí que podemos declarar variables constant dentro del método. Y ahora veríamos método, tipos de variables de retorno. Las variables que nos puede retornar un método. No es obligatorio en el método retornar un tipo de variable. Ejemplo de declaración de métodos que nos devuelve una variable de diferentes tipos. Aquí he puesto 4 ejemplos en el cual hemos declarado el método 1
4 métodos que se llaman igual y cada uno devuelve, en uno devuelve una variable bool, en otra un entero, una int, un real o un string. Tenemos también que podemos retornar una estructura de datos, acceso a un único elemento de un tipo de retorno estructurado durante la llamada a método, función o propiedad. La siguiente implementación se puede utilizar para tener acceso directamente a un elemento individual del tipo de datos estructurado que devuelve el método, función, propiedad cuando se llama un método, función o propiedad. Un tipo de datos estructurado es, por ejemplo, una estructura o un bloque de funciones. El tipo devuelto del método de función propiedad se define como reference to y esta sería structure type, el nombre de la estructura, en lugar de simplemente poner el nombre de la estructura. Lo tenemos que pasar por referencia, reference to. Tenga en cuenta que con este tipo de retorno, si por ejemplo se va a devolver una instancia local del FB del tipo de datos estructurados, se debe usar el operador de referencia ref igual, en lugar del operador de asignación normal, dos puntitos igual. Las declaraciones y el ejemplo de esta sección se refieren a la llamada de una propiedad. Sin embargo, son igualmente transferibles a otras llamadas que ofrecen valores devueltos, por ejemplo, métodos o funciones. Y aquí se pone un ejemplo de una declaración de una estructura, stSample, se define la estructura stSample con dos variables, bbar del tipo bool y nbar del tipo entero. Hacemos una declaración de un bloque de funciones llamado fbsample, función block fbsample. Dentro de la zona var en var declaramos una variable stlocal que es la del tipo de la estructura de stsample. Declaramos la propiedad fbsample punto miprop con el tipo de devolución reference to stsample. Propiedad miprop igual a reference to stsample. Para devolver una estructura, en este caso por propiedad, que sería lo mismo para el método, se hace a través de reference to. Implementación del método get de la propiedad fbsample.myprop sería myprop y luego pondríamos ref dos puntos st local. Eso sería para el get. Implementación del método set de la propiedad fbsample myprop st local es igual a myprop. Y aquí hacemos la llamada a los métodos get y set en el programa principal, en el main. Pues declaramos fbsample, que es de la variable fbsample, para instanciarlo. Creamos una variable entera nSingleGet, creamos una variable stget, que es de la estructura stsample, creamos una variable booleana binaria llamada bset y creamos otra variable llamada stset del tipo de la estructura stsample. Obtenemos la variable nSingleGet llamando a fbsample y llamando a la propiedad, y dentro de la propiedad a nvar, que es una variable de dentro de la estructura. Llamamos a myprop y obtenemos en stget toda la estructura. Y aquí sería hacer un set, es decir, para pasar dentro de la estructura, pasaríamos el valor de stset, que es la estructura completa. Mediante la declaración del tipo devuelto de la propiedad myprop como reference to stsample y mediante el uso del operador de referencia ref igual,
En el método get de esta propiedad se puede acceder a un único elemento del tipo de datos estructurados, devuelto directamente al llamar a la propiedad. Aquí hay el ejemplo, definimos instanciamos fbsample del function block fbsample, declaramos una variable nsingleGet y obtenemos en nsingleGet, obtenemos llamando a fbsample.myprop la variable nvar. Obtendríamos en nsingleGet el valor de la variable nvar. Si el tipo de retorno solo se declara como stsample, la estructura devuelta por la propiedad tendría que asignarse primero a una instancia de estructura local. Los elementos de estructura individuales podrían consultarse sobre la base de la instancia de estructura local. Bien, aquí vemos más de lo mismo, declaramos, instanciamos en fbsample el function block fbsample, creamos una variable stget del tipo de estructura stsample y creamos una variable nsingleGet entera. Aquí tendríamos en la variable stget llamando a fbsample.myprop, toda la estructura la obtendríamos en stget y a través de stget llamaríamos a .nvar y obtendríamos en la variable nsingleGet nvar. También podemos tener en el método un retorno por interface. Ejemplo de declaración de un método que nos devuelve una variable del tipo interface. Pues sería method, el nombre del método, en este caso method 1, y retornaría interface 1. Interface 1 sería una interface. También podemos tener en el método un retorno por un function block, por una clase. Ejemplo de declaración de un método que nos devuelve una variable del tipo function block. Sería method, el nombre que le queramos dar al método, y el fb1, que sería una clase, un function block. Y con esto habríamos visto el método. Si abrimos TwinCAD, el proyecto, la solución, dentro de la carpeta 5, ya del vídeo de YouTube número 5, por el que vamos, he creado un FB, una clase que se llama FB ejemplo método, en el cual he creado en la zona var en var 3 variables, una sería de bool, del tipo bool, he creado una estructura llamada ststruct, que sería la estructura stsample2, y también he creado la variable fb5, que sería una función block llamada fbreturn5. Y he ido creando métodos en los cuales se ve cada cosa que hemos ido explicando, que hemos ido viendo. Por ejemplo, en el método 0 he querido hacer una representación dentro del método de todas las variables posibles, de todos los tipos de variables que se pueden declarar. Igual que en la documentación, pues podemos declarar dentro del método variables de entrada con var input, se puede repetir, no hay ningún problema. Var input se puede repetir, o cualquiera de ellas. También hemos declarado una variable de salidas, una variable in and out, una variable in and out constant, una variable var. Aquí no se puede declarar variables temporales dentro de la zona de declaración del método. Podemos declarar variables ints que tendrán memoria. Es igual como si estuviesen declaradas dentro del propio function block.
pero para tenerlas lo más cercanas posibles, esas variables, y que queramos que tengan memoria, las declaramos dentro del método. También se pueden declarar variables stat. Hemos declarado dos variables, una entero y un array de 1 a n enteros. Se puede declarar variables external. Esta variable externa hace referencia, es lo mismo, es la misma variable que tengamos declarada en la GVL, en la Global Variable List. No se pueden declarar variables ni persistentes ni retain dentro de la zona de declaración de variables del método, y sí que podemos declarar variables constantes. En este caso se ha declarado una variable n. Es obligatorio que una variable constante esté inicializada. En este caso está inicializada a 10 por ser constante y la estamos utilizando para darle la longitud al array, a la variable array, de 1 a 10 elementos de entero. El siguiente método es un método que le pasa a la variable bbool, le pasa el valor false. Esta variable bbool, como estamos accediendo a través de ella, a través de this, sería la variable esta de aquí. ¿Vale? Pues entonces, a través del método 1, pasamos a 0 la bbool. He hecho una descripción de lo que realiza el método. El método 1 a 0 la bbool. Luego también hemos hecho un método el cual hace que retorna una variable booleana y tiene una zona de declaración dentro del método de una variable in and out que se llama bbool. Realizamos que la variable bbool la pasamos a false. Esta variable sería esta variable. La variable llamada en el método la estamos pasando a false y retornamos el valor false para el método. Para retornar sería el nombre del método, y según el tipo de variable que decimos que vamos a retornar, pues le retornamos de ese valor, de ese tipo. En este caso, devolvemos al método a 0 in and out el valor false. También hemos creado un método llamado método 1 a 1 bbool, en el cual ponemos la variable bbool a true. Esta variable bbool sería de la zona del propio FB. Dentro del FB, en la zona var en var, esta variable, la bbool, con el método a1 bbool, la ponemos a 1. También hemos creado un método 1 dentro del FB que se llama método a1 in and out, el cual retorna una variable binaria y tiene en su zona de declaración un tipo de variable llamada bbool, que es una var in and out. Pasamos la variable bbool, la var in and out bbool, la pasamos a 1 y devolvemos que el método a1 in and out le devolvemos el valor 1. En el método 2 he realizado un pequeño ejemplo de estructura. Para devolver una estructura, como hemos explicado anteriormente, tiene que ser a través de reference to y el nombre de la estructura. En este caso hemos creado una estructura que se llama stsample2, que sería esta de aquí. Esta estructura está definida por esta serie de variables, una variable booleana, una variable bvar que también es booleana, una variable nvar que es entera, una variable real y una variable string.
Pues en el método 2 hacemos referencia a esa estructura y es lo que vamos a devolver en el método público método 2struct. Creamos una variable de entrada que es la variable ststruct, también del tipo de la estructura stsample2. ¿Qué realizamos en esta instrucción? Pues le pasamos a la variable ststruct el valor de la entrada ststruct. Es decir, lo que pongamos en la variable var_input, en ststruct, toda esa estructura pasará dentro del FB a ststruct. Pasará dentro de aquí. Y también devolvemos al método struct, lo tenemos que hacer como es a través de una estructura con referencia to, tenemos que pasarle ref igual y devolveríamos la estructura. También he puesto un ejemplo o un método, en este caso privado, que se llama método 3 interface y devolvería una interface, que sería esta de aquí, la interface 3, que tiene un método y una propiedad. La interface ya lo veremos más adelante en el curso, mejor explicado. Vale, ¿qué más ejemplos hemos puesto de método? Pues hemos puesto un método, el método 4, en el cual se vea que devuelve un entero, retorna el método 4 de var_ins. Hemos declarado una variable de salidas, outBarCounter, del tipo entero. Hemos declarado una variable var en var, que se llama varCounter, y también hemos declarado una variable var_ins, que se llama counter, del tipo entero. Bien, con este pequeño ejemplo demostramos que la variable varCounter no tiene memoria, ¿vale? Entonces, siempre tendremos counter a 1, porque al volver siempre a ejecutar el método, este tipo de variable varCounter no tiene memoria. En cambio, varCounter, perdón, me he equivocado. El counter está definido entre var_ins. Entonces, esta de aquí sí que va a ir incrementando. En cambio, la de varCounter, esta siempre tendrá el valor 1. varCounter. varCounter siempre tendrá el valor 1 y en cambio counter irá incrementando porque está declarada entre var_ins. También he puesto un ejemplo de un método 5 que retornaría una clase, un function block. En este caso sería el bloque de funciones fbReturn5, que es este de aquí que he declarado. Vale, aquí hemos visto unos cuantos ejemplos de métodos. ¿Cómo los pasaríamos a llamar? He creado esta POU 5, en el cual lo primero de todo debemos instanciar la clase, el bloque de funciones fb ejemplo method. Hemos creado perdón, una serie de variables y que realizamos, pasamos a transferirlo, nos logueamos. Bien, ya se estaría ejecutando. ¿Y qué realiza este primer método? Pues si ponemos la variable b poner a 1 bbool el fb, pondríamos dentro
dentro del FB la variable bbool a 1. En cambio, si ejecutamos el método 1 a 0 bbool dentro del FB, pondríamos la variable, esta de aquí, a 0. Con el primero la ponemos a 1, la variable bbool dentro de la variable que está definida dentro del FB ejemplo método, tendríamos dos métodos, uno para poner a 1 la variable bbool y tendríamos otro método para poner a 0 la variable bbool dentro del FB. Aquí hay otro ejemplo, el cual llamamos a método 1 y según lo que pongamos en bbool, que es un parámetro de in and out, vamos a ponerle este de aquí, ahí, y lo que hacemos, esta variable de aquí, status bbool, retorna el valor. En cambio, tenemos el método llamado método 1 a 0 in and out, que a través de la variable bbool le pasaría el valor y nos devolvería en status bool el retorno de método a 0 in and out. La forzamos y en el status bool nos da el valor 0 y en cambio en el de arriba status bool será status bool en esta de aquí y en esta ahí false y aquí a 1. Bien, el siguiente ejemplo para declarar variables lo más cerca posible del método. Declaración dentro del método de variable con var ins. Con esto conseguimos que counter vaya incrementando gracias a declarar la variable outVarCounter, es una variable que está aquí, método 4 varIns, pasamos aquí, retornamos outVarCounter y a su vez el método nos devuelve counter, que sería aquí. El método 4 varIns devuelve counter. Como counter es la variable declarada como varIns, tiene memoria y va incrementando. En cambio, si miramos la variable varCounter siempre estará a 1. Si la observamos, la variable outVarCounter siempre está a 1 y en cambio esta variable irá incrementando. Bien, y en lo último hacemos una variable que si está la variable booleana bset, seteamos según lo que pongamos en la estructura stset, escribimos dentro del fb ejemplo de su estructura, escribiríamos los valores de los que está formado la estructura stset. Y en la misma línea de código
obtenemos la variable n bar en n single get. Aquí se volvería a ejecutar otra vez el método doStruct, el cual cogería la variable stset, que es del tipo de la estructura stsample. Los valores que pongamos en stset serán los que se escribirán dentro de aquí. Y a su misma vez obtendremos en stget todos los valores de la estructura. Por ejemplo, si localizamos stset, que está conformado pues, por la variable bbool, bbar, nbar, pues por ejemplo cambiamos aquí, que lo hago un poco más grande, aquí, stget también lo abrimos, ponemos esta variable a 1, esta a 0, ponemos aquí por ejemplo un 5, aquí un 99, y aquí ponemos el texto hola, forzamos la variable bset, y obtenemos en stget lo mismo con lo que hemos forzado stset. Aquí pasaría dos veces, escribiríamos en los valores de stset dentro de la estructura de fb ejemplo, y creo que esto sería todo, lo de explicado de un método. Espero que os haya gustado, que tengáis más claro lo que son los métodos, para qué se utilizan y su utilidad, y quedamos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao y hasta la próxima.